¿Qué tal? Buen día, Mauricio, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, contanos, ¿sorprendió o no sorprendió la noticia? Porque en definitiva, Alberto no se pronunciaba, en un momento dijo que sí, que iba a estar, pero finalmente desistió. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo sobre todo porque terminó acorralado por la economía. El aumento del dólar, que en las últimas horas empezó a ser cada vez más fuerte, terminó acorralando la situación de Alberto Fernández. En las últimas semanas, de todas formas, Mauri, lo Sí, estaban presionando sí. desde el Frente de Todos, desde sectores del kirchnerismo, para que tome una definición. Se presionaba y se buscaba que termine definiendo si iba a estar o no entre los candidatos a presidente si se iba a presentar en Las PASO. Bueno, finalmente, ayer a la mañana, con un video, Alberto Fernández lo que hizo fue bajar la posibilidad de presentarse como candidato a presidente, eso por un lado, y después lo que ocurrió fue lo más caliente a la tarde, que después de las 6 de la tarde se produjo esta reunión en la sede del PJ. Ujú. Alberto Fernández tuvo un discurso, habló y más o menos hizo un planteo similar al del video en el que iba a estar dispuesto y dedicado a que el Frente de Todos tenga un candidato. Bueno, fue una reunión bastante fría la que ocurrió ahí, porque después de que Media terminó el hora duró discurso... nada más. ¿Cómo? Media hora duró nada más la reunión. Duró media hora, como vos decís, nada más la reunión y de hecho apenas habló él, después se tomó la palabra por cuestiones administrativas la intendenta María Emilia Soria de Río Negro, después otra funcionaria Adriana Pérez, duró solamente media hora y a partir de ahí terminó la reunión, fue muy frío y distante el clima que hubo en ese momento y después afuera dio una conferencia improvisada Axel Kicillof, el gobernador. De hecho, entre los que estaban ahí para dar esa conferencia improvisada, solo de los considerados dirigentes albertistas estaba Agustín Rossi Sí, y se generaron algunos planteos sobre lo que viene. claro. Axel Kicillof planteó que se va a generar una estrategia nacional de cara a las próximas elecciones y Agustín Rossi hizo un planteo que tiene que ver con cómo va a ser esta estrategia. Si va a depender del Congreso que se viene en el PJ o va a depender de alguna otra circunstancia que puede ir ocurriendo en las próximas semanas. Sí, también hay que definir, o tienen que definir en ese congreso, se estima que se definirá ahí, ¿no? Si va el frente con un solo candidato o va a haber más de un candidato y van a las PASO, ¿no? Para definir quién será finalmente el que compita por las elecciones presidenciales. ¿Vos qué pensás? ¿Que van a ir unificados o que va a haber más de un candidato? Es bastante complejo que haya un candidato unificado por toda la presión que está ocurriendo en los últimos tiempos. De todas formas, Cristina Kirchner sigue teniendo la lapicera. Si de alguna manera este clamor por Cristina Kirchner genera que pueda haber un candidato de consenso, que así se le llama, bueno, tal vez pueda haber un solo candidato definido por Cristina Kirchner, sobre todo, que pueda ser el candidato del Frente de Todos. Sí. Otra posibilidad es que haya tres candidatos y uno de cada sector. Uno que representa el kirchnerismo, que puede ser Guado de Pedro, puede ser alguno de los candidatos más ligados al kirchnerismo duro, Ujú. otro más cercano al peronismo tradicional o Alberto Fernández, que puede ser Daniel Scioli, y otro candidato que represente el Frente Renovador, que no podría ser otro que Sergio Massa. El próximo 27 de abril hay un acto en La Plata y ahí se espera que una de las principales oradoras sea Cristina Fernández de Kirchner y hay que ver si ahí se produce alguna definición. Pero bueno, Sí, Mauri, los vos lanzados son Daniel Scioli, Rossi, Guado de Pedro y Juan Grabois como los principales candidatos hasta ahora. no nombraste a Cristina. Hoy va a haber un acto en Ferro en apoyo a Cristina Kirchner. ¿Vos pensás que en un momento dijo que ella no iba a participar, pero pensás que es posible si la convencen, si encuentra este apoyo, este respaldo necesario? Es difícil. La militancia quiere que sea, la militancia más dura del kirchnerismo quiere que sea Cristina candidata. Sí. Hay todo un operativo clamor para que Cristina Kirchner se presente como candidata a presidenta. Detrás de todo esto, los dirigentes son prudentes. Incluso ayer Axel Kicillof habló de que sigue esta situación de proscripción de Cristina en los términos políticos, porque ellos Sí. consideran que es así y que no están dadas las condiciones para que sea candidata a Cristina Fernández de Kirchner. De todas formas, es, a ver, más allá de todas las críticas que hay hacia Cristina Kirchner y con toda la imagen negativa que tiene,
es quien tiene mayor intención de voto de todos los dirigentes que están. Entonces, esto es, Mauri, lo que genera una cuestión, te diría que un termómetro muy fuerte. No hay nadie que tenga la intención de votos ni cercana a la que tiene hoy Cristina Fernández de Kirchner después de la condena, después de las críticas, después de todo el desgaste, después de lo que ocurre actualmente con el gobierno. Aún así, Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo quien tiene mejor imagen y está más posicionada para ser candidata a presidenta, por lo menos para el núcleo duro del kirchnerismo. Claro, por eso yo te preguntaba si no habrá definiciones al respecto no sé si en las próximas horas, porque reitero, hoy en Ferro va a haber un acto en apoyo a Cristina. De hecho, va a haber un móvil en vivo en directo desde allí. Vamos a estar cubriendo las alternativas, vamos a ver si surge alguna definición o no. La cuestión es que, como vos decías, no hay que dejar de lado que hoy por hoy el candidato o la candidata o la posible candidata que mejor intención de voto tiene hoy es justamente Cristina Fernández. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? ¿Se lo va a dejar de lado? ¿Se lo va a aprovechar? ¿Será candidata o no? Por más que ella dijo en su momento que no lo iba a hacer. Bueno, habrá que ver si esto es lo que le da una luz de esperanza al oficialismo, porque la economía, la marcha de los planes del gobierno no son lo mejor. Eso le da más posibilidades a la oposición o a algún otro candidato que no forma parte de la oposición, por ejemplo, Milei, para ganar votos y para que el oficialismo no triunfe. Pero bueno, no es para dejar de lado, para desechar o desperdiciar la intención de voto que hoy por hoy tiene la expresidenta, ¿no? No, claro, sobre todo porque instalar un candidato para que sea presidenciable lleva bastante tiempo, tiene que tener un conocimiento de la gente. Y hasta ahora los que más o menos conoce el público son del lado de los libertarios únicamente Javier Milei, como candidato a presidente, que tiene una intención de voto muy fuerte, que pasó de un 15% promedio a un 17, un 18, algunos dicen más de un 20%, y después los candidatos definidos de Juntos por el Cambio. Patricia Bullrich, por un lado, que será la más dura de Juntos por el Cambio, del otro lado Horacio Rodríguez Larreta, y desde el lado, si vos pensás desde el lado del Frente de Todos, del oficialismo, quien tiene más intención de voto sigue siendo Cristina Fernández de Kirchner. Después se midió y se pensó en la posibilidad de que sea Sergio Massa, Daniel Scioli, ahí está antes la fórmula se medía Alberto Fernández. Para mí está la fórmula ahí, Miguel. Sí, ¿cuál? Cristina Massa. ¿Sí? ¿En ese orden? Cristina Massa era una de las fotos que aparecía en los últimos actos como probable, porque, a ver, nunca se lo planteó de manera explícita, pero en varios actos hubo gestos a través de las redes sociales de Cristina Fernández de Kirchner, donde se la ponía a la vicepresidenta junto a Sergio Massa. Eso se veía en esos momentos, hace varios meses, como una especie de guiño de que podía ser una fórmula. Es, de alguna manera, son ellos los máximos referentes del Frente de Todos con mayor poder y mayor intención de votos si lo vemos de esa forma. Ahora, ¿qué motivos podría tener Cristina Kirchner para no presentarse? Y la posibilidad alta de que, aun si no le fuera mal en unas PASO, pueda perder de todas formas en lo que viene en las siguientes elecciones y no se quisiera exponer por eso. Porque a Cristina, aun si le va mal en términos políticos por no presentarse como candidata a presidenta, a futuro va a seguir siendo la jefa de la oposición, la jefa del peronismo en un escenario en el que gane Juntos por el Cambio y el peronismo quede en la oposición. Seguiría teniendo poder Cristina Fernández de Kirchner. De todas formas, es cierto, Cristina Kirchner, Sergio Massa, son quienes tienen un mayor nivel de conocimiento, a pesar de las críticas, como para presentarse como candidatos a presidente. El otro es Daniel Scioli, pero no hay dirigentes por fuera de Cristina y de Massa que los equiparen en intención de voto y sobre todo en conocimiento de la gente. Hay que ver si Sergio Massa, en caso de que se plantee esa posibilidad, que seguramente digamos, en el seno del partido ya se habrá planteado, quiere, digamos, participar y ser el vice de Cristina, o su intención es finalmente ser el jefe de Estado él, ¿no? Sí, claro. De hecho, con una figura de Alberto Fernández ahora mucho más débil que antes, queda Sergio Massa como la figura más importante del gobierno en lo que viene. De todas formas, el problema que tiene es que está hackeado por el aumento del dólar, por la inflación. Pero en ese contexto adverso, Sergio Massa sigue siendo alguien que tiene muchísimo poder.
tiene además una capacidad importante para construir poder Sí. dentro del PJ e incluso por fuera del PJ. Y fuera del país Por también. eso, sí, por fuera del país también. Es algo que lo diferencia a Sergio Massa incluso de Cristina Fernández de Kirchner, es lo que tiene que ver con la relación de Argentina con Estados Unidos, con distintos organismos Exacto. internacionales. Entonces, ese es el punto a favor que tiene Sergio Massa en esto que es la competencia por presentarse en las próximas elecciones. Hay incluso un posteo que fue uno de los últimos a la tarde, el de Sergio Massa, que plantea en un hashtag algo así como elijo creer. Ayer Sí. Daniel Grechel, en el programa que estábamos a la tarde, Sí. lo preguntaba si eso tenía que ver con una especie de eslogan. Bueno, hay que ver si tiene que ver o no, porque lo cierto es que esa frase, la frase del hashtag, que no la recuerdo exacta ahora, ustedes la van a poder ver, esa frase no la usaron otros dirigentes. La mayoría de los dirigentes lo que planteó es el concepto de esto ayuda, es un gesto importante de Alberto Fernández y que además este gesto permite ordenar la elección. Bueno, todo esto es lo que se va a ir discutiendo en las próximas semanas y hay que ver quién toma la decisión, cuánto poder quiere todavía imponer o ejercer Alberto Fernández y cuánto va a terminar definiendo Cristina Fernández de Kirchner, que es quien tiene no solo la mayor intención de voto, sino la mayor capacidad de poder en lo que implica las elecciones. Claro, en la propia definición dentro mismo del partido. Yo quería detenerme un cachito en Massa, ¿no? Porque si bien es cierto lo que vos decís, que tiene esa capacidad de consenso, tanto dentro como fuera del país, también es cierto que actualmente es el ministro de Economía, entonces el ciudadano común, el que va a emitir el voto, dice, bueno, ¿por qué lo voy a votar a él de presidente si ahora que está con el poder, que tiene, digamos, a su cargo el Ministerio de Economía, no estaría pudiendo resolver los principales problemas, uno de ellos la inflación, el dólar, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué haría diferente si llega a presidente? ¿Por qué debería votarlo? También ahí, creo yo, está la duda y la disyuntiva del ciudadano que va a tener que emitir el voto, ¿no? Es un punto en contra que tiene cada uno de los dirigentes cuando está ejerciendo el poder. Porque para que le vaya bien en unas elecciones siguientes, tiene que tener una gestión en la que se pueda lucir, una gestión bastante exitosa, porque le sacan ventaja los que no están. ¿Por qué? Porque el que no Claro. está, y además, si no está, no solo no está, sino nunca ejerció el poder a nivel nacional, queda la duda, ¿cómo sabemos si le por va a ir eso... mal a Javier Milei? Ahí está, ¿no? Por eso el crecimiento de Milei, ¿no? Que aparece como de los candidatos que hay, por lo menos el que nunca estuvo en el poder, entonces no pueden decir, no, va a ser Macana porque... Pero, por ejemplo, la oposición, Juntos por el Cambio, ya fue gobierno, ya sabemos cómo fue. Entonces, se hace difícil, ¿no? Para el ciudadano común elegir entre A o B, porque ahora tenemos un C, que sería, vamos a suponer, Milei, hay más candidatos, pero hablemos puntualmente de él porque está muy bien en las encuestas, que uno por ahí, Está bien digo en las encuestas, pero podría darle no, alguna chance, ¿no? no plantea nada lógico. Bueno, pero de lo que plantean los que están y los que estuvieron, que ya sabemos cómo fue, ¿vos qué haces? ¿No? ¿Por qué se decide un ciudadano? A eso me refiero, Miguel. Sí, claro. Milei no tiene, es cierto, un programa concreto, no es que plantea una plataforma de soluciones organizada, tiene consignas como la dolarización, cómo llegar con la motosierra y hacer recorte en el Estado. Claro. De hecho, en la semana Ramiro Marra nos decía que si ellos llegan al gobierno van a eliminar los medios públicos y los van a vender, que Aerolíneas Argentinas, si no la venden, se la van a entregar a los trabajadores. Tienen consignas que son atractivas para la gente. Sí. Claro, es muy fácil cuando no se ejerce el poder, Claro. no se lo ejerció nunca, tener un discurso atractivo, porque ahí que se hace, se promete lo imposible. Total, nadie te vio ejerciendo el poder. Es mucho más complejo, obviamente, para Juntos por el Cambio, que por lo menos con la gestión de Mauricio Macri, el modelo económico ya lo implementaron. Entonces, ellos ¿qué tienen que demostrar? Que esta vez les va a ir bien, que no van a prometer pobreza cero, que van a tener un modelo económico distinto. En todo caso, la ventaja de Juntos por el Cambio ahora tiene que ver con que le está yendo tan mal en lo económico al gobierno de Alberto Fernández, que ellos pueden plantear que cualquier situación distinta es un poco menos peor que lo actual. Entonces, flexibilización laboral,
reforma laboral, como quieras llamarle, impedir los cortes en las calles, cualquier idea que pueda hacer ruido, para el votante, sobre todo que no es militante, puede resultar atractivo. En las elecciones en general, sobre todo en las elecciones presidenciales, influye mucho, como en casi todas las elecciones, pero sobre todo más en esta, el voto del bolsillo. Y en ese voto del bolsillo hay un porcentaje importante de electores que no tiene militancia específica, ni por Milei, ni por Juntos por el Cambio, ni por el Frente de Todos. Elige lo que le parece. Por eso, cuando le iba muy bien con Cristina Fernández de Kirchner, la eligió con más del 50% de los votos en el 2011. Bueno, sí. Ahora lo que ocurre en este escenario es que hay un votante que no tiene ninguna especial admiración por ningún partido, que va a elegir sobre todo por la situación económica, claro. Y es muy probable que no elija al Frente de Todos. No nos olvidemos también de la inseguridad, ¿no? Porque son dos cuestiones, creo yo, que a la hora de votar la gente va a tener en cuenta. Primero, la situación económica y segundo, la inseguridad. Entonces, creo yo, aquel candidato que se acerque en sus propuestas de campaña a esa necesidad que tenemos todos hoy, sería, digamos, el que, podríamos decir, el que tenga más chances. Lo que pasa es que después va a tener poco margen, ¿no?, para cumplir y para que se note un cambio apenas asuma. Lógicamente, sabemos que esto no se va a solucionar de un día para otro, pero sí se tienen que empezar a ver cosas, gestos, algo que al ciudadano común indiquen, bueno, no me equivoqué, porque si no, yo no sé hasta cuándo más va a resistir la gente, ¿no? Y hay dos escenarios. Un escenario es el escenario de la campaña donde se promete mucho y además el candidato tiene que tener una plataforma que después pueda más o menos sostenerla, y otra situación es cuando se tiene que gestionar. Cuando se tiene que gestionar, ahí la grieta no sirve. Ahí hay que generar soluciones. En lo que vos planteás de la seguridad, le saca algunos cuerpos de ventaja Juntos por el Cambio a Javier Milei. Porque Juntos por el Cambio tiene algunas ideas que las va promoviendo. Uno puede estar en contra, a favor, pero hablan de la inseguridad. Javier Milei sobre todo se basa en su discurso sobre la economía. En el caso de Juntos por el Cambio, tienen, por ejemplo, una propuesta permanente de llevar mucho más los gendarmes al conurbano. Y en ese sentido, el Frente de Todos, tal vez por vicios de un exceso de progresismo, habló poco de la seguridad en los últimos tiempos. Sí. No le prestó importancia a la seguridad. Y en ese sentido, Juntos por el Cambio te propone que haya más gendarmes, incluso juega con la idea de que tenga algún rol el ejército, a pesar de que la ley de seguridad interior se lo prohíbe, pero la agenda de la seguridad es muy importante. Hoy claro. al público, al elector, al votante, lo que le importa es el bolsillo, y en muchos casos le importa más la inseguridad, incluso a los que nos ven en Crónica, le importa en varios casos mucho más la inseguridad, los casos policiales, que la economía, porque por la inseguridad se puede perder mucho más que lo económico. Se puede perder la vida, se puede perder un familiar, se puede tener un daño irreparable. Vos fíjate que en Rosario, incluso la agenda de Juntos por el Cambio llevó a que hablen de que iba a ir el ejército. Después claro. Ni lo vimos al ejército, bueno. Si puede hacer un trabajo o no, pero lo cierto es que la inseguridad tiene una agenda fuerte que va a estar en las próximas semanas. Tal cual. Miguel, te mandamos un abrazo, te agradecemos muchísimo, nos quedamos sin tiempo. Que tengas un excelente sábado. Chau, chau. A disposición. Bueno,